Hola, muy buen día, tengan todos ustedes, esperando que este 2023 sea muy exitoso, sea de mucha salud. Y pues bueno, vamos a iniciar con un tema interesante, importante para los hidalguenses, ya que en enero se conmemora un aniversario más de la creación del estado de Hidalgo. Y pues bueno, como quiero hacer costumbre en estos temas hidalguenses, pues quiero compartirles una presentación a propósito de la creación del estado de Hidalgo. Y pues bueno, sobre todo para explicar de manera muy breve lo que significa el tema de la creación del estado. Un estado maravilloso, un estado con todos los climas, un estado digno de conocerse por propios y extraños. Pues bueno, explicar rápidamente que el territorio al cual pertenecía el estado de Hidalgo se encontraba dentro de lo que hoy conocemos como Estado de México. Y este Estado de México, pues bueno, como podemos ver en el primer mapa, abarcaba un territorio bastante amplio desde Huejutla hasta Acapulco, hasta la costa del Pacífico, casi desde el Golfo de México. Poco faltó para que desde el Golfo de México atravesara casi todo el centro del país. Entonces, pues bueno, su capital era la Ciudad de México, por eso se le llama Estado de México. Y este estado, este gran estado de México, a lo largo de la historia se fue fragmentando. Primero se le fragmentó el estado de Querétaro en 1823, cuando se hizo estado, y posteriormente se le fragmentó una porción muy pequeña que se llamó hasta hace unos años Distrito Federal. Y entonces, al quedarse el Estado de México sin capital, pues bueno, empezó a buscar otro lugar, otra sede para que fuera la capital del Estado de México, y esta quedó en Toluca. Pasó el tiempo y la parte sur del Estado de México se fragmentó, como vemos ahí en ese mapa de 1849, bueno, o en 1849, se fracciona para crear el Estado de Guerrero. Entonces, lo que se argumentaba era que el Estado de México era un estado bastante amplio, tenía un territorio muy grande, no había comunicaciones como las que existen ahora, y pues bueno, las distancias para tratar los asuntos administrativos, de justicia, de gobierno, pues eran bastante complicados porque había que trasladarse a Toluca. Entonces, de ahí nació la necesidad o la importancia entre muchos políticos, tanto los liberales como los conservadores en el siglo XIX, de fragmentar los estados que eran demasiado grandes para poder administrarlos mejor. Y sobre todo, algo muy importante para quitar o poder tener una mayor seguridad en los caminos, ya que muchos estados en aquel momento pues padecían de los asaltos en los caminos, de los asaltos a las diligencias, por algunos grupos que robaban las pertenencias de los viajeros. Entonces, pues bueno, no había un cuerpo de seguridad en los caminos que pudiera detener a esta cuestión. Entonces, bueno, fue de esa manera que entre los políticos mexicanos, uno de ellos, Manuel Fernando Soto, un político importante como diputado, ejerció como diputado, creó o ideó el estado de las Huastecas o el estado de Iturbide, ¿no? En honor a Agustín de Iturbide. Y este estado pretendía fraccionar parte de los estados de San Luis Potosí, de Veracruz, de Hidalgo,
parte de Tamaulipas, ¿no? Aunque el mapa señala ahí una parte de Querétaro y de Puebla, sin embargo, estos tres estados, estos cuatro estados eran los que iban a fraccionarse. Como se tenía que quitarle territorio a casi todo, digamos, a cuatro estados, se mandó al Congreso de la Unión, a los diputados, para que analizaran si era viable hacer un estado del lago Azteca y pues dijeron que no, ¿no? Sin embargo, ya quedaba ahí la idea, esta idea de crear un estado en la Huasteca, pues no era, provino de los primeros años del México independiente, cuando el ayuntamiento de Huejutla pretendió formar un estado y esta idea posteriormente fue retomada. Agustín de Iturbide, pues bueno, había sido un emperador, el primer emperador de México, luego de su independencia, y pues bueno, era una forma de honrarlo, ¿no? Por parte del bando conservador, ¿no? Los conservadores eran quienes gobernaban en 1855, o bueno, su postura, ¿no? Es la postura conservadora, o tenían una gran mayoría, y pues bueno, esto y se hizo que la propuesta tuviera ese nombre. Posteriormente hay un congreso con una gran mayoría de liberales y esto va a favorecer que esta idea de crear estados pues se hiciera como que mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí una imagen del puerto de Tuxpan, donde se pretendía que fuera la capital de estos poderes. En 1800 hubo una guerra, hay que decir que hubo una guerra llamada la Guerra de Reforma, y posteriormente a esa guerra, un grupo de liberales, un grupo de hacendados, de empresarios del norte del Estado de México lanzan la primera iniciativa. Algunos de los más conocidos, como Antonino Tagle, Justino Fernández, que eran dueños de haciendas, Gabriel Mancera, que era un empresario, un filántropo muy importante de origen pachuqueño, se reúnen para solicitar al Congreso de la Unión que creara un estado con el nombre de Hidalgo, en honor al primer héroe de nuestra independencia. Entonces esto tiene mucho sentido porque un grupo, el conservador, pues había llamado, o querían que un estado se llamara Iturbide, y en contraposición, pues buscaron ahora que se llamara este estado Hidalgo. De ahí el nombre, ¿no? No es casual que se eligiera Hidalgo, o Morelos, ¿no? Para el caso del estado de Morelos, como los principales héroes. Es que aquí en esta época es cuando empieza a crearse toda esta idea de héroes patrios que hoy en día, pues todavía vemos en México, ¿no? Esta idea de construcción de héroes. Y pues bueno, el proyecto se ve obstaculizado porque llegan digamos, llega el ejército francés, posteriormente Maximiliano va a ocupar el trono de México, ¿no? Mientras que Benito Juárez pues ocupaba la presidencia de la República. Es algo muy complejo, interesante, porque mientras Juárez sostenía la idea de república, de crear una república como la que tenemos ahora, un grupo de conservadores pretendía la monarquía y bueno, pues invitaron a Maximiliano para que fuera eh, a, a gobernar el país. Entonces, en ese periodo, pues no hubo como tal una idea de poder crear un Estado y ya posteriormente a su muerte, como vemos en la imagen, en Querétaro, otro grupo de diputados vuelve a insistir en que haya un nuevo estado, una nueva entidad. Y es precisamente Manuel Fernando Soto Pastrana quien vuelve a proponer la idea o vuelve a secundar más bien la idea de crear el estado de Hidalgo, cosa que finalmente se logró. Y pues bueno, este es el primer mapa que se conoce del estado de Hidalgo, hecho encargado por el primer gobernador Juan C. Doria, Juan Crisóstomo Doria,
que se lo encargó a Ramón Almaraz, un ingeniero pachuqueño, y pues bueno, es el primer mapa del que se tiene noticia del estado de Hidalgo. Aquí hay que señalar que Juárez, se ha creído que Benito Juárez fue el creador del estado de Hidalgo. De acuerdo con las investigaciones o con las lecturas que se puede hacer del Congreso, pues más bien fue una iniciativa de los diputados, fue una iniciativa de un grupo de empresarios, como ya vimos, y únicamente Juárez va a firmar el decreto el día 16 de enero. Por eso se ha considerado que Juárez ha sido el creador. Sin embargo, él vio con buenos ojos, él de alguna forma tenía una cierta simpatía por esta idea de crear nuevos estados y secundó la iniciativa de los diputados. ¿De dónde viene esta idea de Juárez como creador del Estado? Bueno, viene de otro gobernador, ¿no? Un gobernador del siglo XX, Quintín Rueda Villagrán, que durante su periodo pues se le puso, se construyó la Plaza Juárez, el monumento a Juárez en Pachuca, hubo un mural hecho por Roberto Cueva del Río, que es el que está en la imagen anterior, se conmemoró el primer centenario de la Constitución del 57 y pues bueno, el decreto que instituye el 16 de enero como día de fiesta oficial en el estado. Entonces, esto ayudó a crear la idea, además de que Juárez, pues siempre se le consideró una persona muy importante y a veces no se toma en cuenta al equipo que lo acompañó y uno de ellos hay que considerar a Melchor Ocampo, ¿no? Hay que siempre estar, bueno, atento a las ideas de Melchor Ocampo, ¿no? Un personaje muy importante durante el gobierno de Juárez. Entonces, pues bueno, esto hizo que con el tiempo pues se creara toda una historia. Aquí vemos una imagen de la Plaza Juárez de Pachuca que señala, ¿no? Al autor de la creación del Estado. Sin embargo, y es una idea que se ha mantenido, sin embargo, pues como se puede constatar en algunos trabajos, pues más bien el mérito hay que dárselo a los diputados del Congreso de la Unión que crearon y quizá en todo caso a Manuel Fernando Soto Pastrana, que fue el que más empeño le puso en crear el estado. Por eso Pachuca se le llama Pachuca de Soto, en honor a este hacendado, este político Manuel Fernando Soto. Ajá, y bueno, pues en ese sentido, bueno, pues aquí lo tenemos. En ese sentido, hay que señalar que Pachuca es la capital del estado de Hidalgo, sin decreto, no había un documento, y esto fue porque durante la creación del segundo distrito militar, que es el antecedente inmediato de la creación del estado, cuando se divide el Estado de México en tres distritos militares, el segundo distrito militar tenía cabecera en Actopan, pero Actopan no tenía las condiciones ni los edificios para que pudiera instalarse ahí un gobierno, y el gobierno pues se instaló en Pachuca, ¿no? El del segundo distrito militar. Posteriormente, desde 1850-51, Pachuca, siempre que había sido una población minera, tiene un auge, una bonanza, ¿no? De vetas de plata, y empieza a tener una explosión demográfica interesante, es decir, va mucha gente, los granos las regiones aledañas, empieza a crearse en Pachuca toda una serie de elementos, va a crecer, va a generar mayores rentas, entonces eso va a lograr que entre otros factores, pues sea considerada como la capital. Y bueno, pues el primer gobernador provisional, Juan Cedoria, va a llegar directamente ahí, además de que era una ciudad liberal, una ciudad que, esto es algo también muy importante, pues se encontraba más al centro de la entidad y pues se tenía una mayor ubicación que le permitía tener un contacto con las regiones que la circundaban, ¿no? De tal manera que al estar en una posición geográfica más céntrica, además más cercana
a la Ciudad de México, pues iba a tener una mayor, una mejor distribución en los caminos que estaban por construirse. Entonces, pues bueno, de esa manera es que se crea el Estado de Hidalgo en 16 de enero de 1869. Y pues bueno, con esta breve cápsula, ¿no? Con este breve trabajo, yo quiero pues comenzar o reanudar esta serie de conferencias virtuales que comenzamos en 2022 y bueno, invitándolas para que en 2023 eh, tengamos más temas para charlar en torno a diversas aspectos de la cultura y de la historia del estado de Hidalgo. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes.